Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa noche. Te saluda tu hermana Aneris Albizu Rivera y hoy quiero comentar acerca de esta noticia que ha dado de qué hablar en esta región occidental, en la región del Oriente y en el mundo entero, y es sobre la formalización que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hoy 15 de septiembre, entre dos estados o dos naciones árabes y la nación de Israel. Lo que se había anunciado en agosto, hoy el presidente de los Estados Unidos lo ha formalizado, haciendo una formalización de acuerdos de paz entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y la nación de Israel. Y eso ha dado bastante de qué hablar y está corriendo el mundo entero. Todos los reportes de noticias, prensa internacional han destacado esta intención y este desarrollo y este plan del presidente de los Estados Unidos de lograr decirle al mundo entero que él se ha llamado a sí mismo el pacificador y que ha logrado que estos estados árabes y que otros estados más árabes se van a unir próximamente, según él lo ha indicado, a formalizar relaciones con Israel para ir trayendo lo que le llama la paz al Medio Oriente y el ser el gestor de esa paz en el Medio Oriente. ¿Qué significa esto en el cumplimiento profético que nosotros estamos viviendo hoy sobre la faz de la tierra y que sigue apuntando a que pronto la iglesia va a ser arrebatada a las bodas del Cordero? En esta reporte de noticias que habla la cadena BBC Mundo en su plataforma digital, dice: paz entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. ¿Qué cambios ha logrado Donald Trump en Oriente Próximo? Y de todo lo que analiza la noticia, quiero destacar algo que presenta esta noticia en relación a los que defienden la postura de lo que ha hecho el presidente Donald Trump. Dice: los defensores del acuerdo lo presentan como una oportunidad para avanzar hacia la paz en la región. Según lo pactado, Israel frena la anexión de territorios palestinos ocupados que había sido anunciada por su primer ministro Benjamín Netanyahu. A cambio, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein normalizan sus relaciones con Israel. Los críticos destacan que, a cambio de poco a nada, retirar un plan de anexión que acababa de anunciar entre críticas de medio mundo, Israel consigue normalizar su relación con dos países que, como mayoría de los árabes, se negaban a reconocer al Estado judío, acusándolo de ocupar ilegalmente la tierra palestina. En cualquier caso, es un hito en la historia de un litigio enrevesado, y Trump, que ha mediado para hacerlo posible, se presenta como un artífice del acuerdo a pocas semanas de las elecciones en las que se juega 4 años más en la Casa Blanca frente a Biden, su rival demócrata. ¿Qué tiene que ver esta relación con los eventos proféticos y lo que nosotros como iglesia predicamos y enseñamos y estamos en fe esperando, que es lo que le interesa a la iglesia, ¿no? El arrebatamiento, pero todas estas señales y este cumplimiento? Mateo capítulo 24, verso 32, nuestro Señor Jesucristo dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el Señor Jesucristo está hablando en Mateo capítulo 24, desde el verso 1, nos está hablando de varios eventos que se van a estar llevando a cabo en un tiempo en la tierra, dentro de lo que se conoce como los tiempos postreros, tiempos finales, un tiempo significativo al que se le llama, y el mismo Señor Jesucristo lo denomina, principio de dolores. Dentro de ese tiempo de principio de dolores que está comprendido en el tiempo final o en el tiempo postrero, nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 24 de eventos que van a estar ocurriendo en la tierra, donde la iglesia y el mundo entero, pero la iglesia, usted y yo que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, debemos estar atentos a esos eventos que nos dan la señal
significativa de que pronto seremos arrebatados. Y Cristo nos empieza a hablar, nos habla de rumores de guerra, de que habría hambre, pestes, pestilencia, señales en el sol, falsos profetas, una serie de señales sociales, económicas, políticas, climáticas, ambientales, religiosas, espirituales. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de señales específicas donde a nosotros no nos iba a quedar la menor duda de que Él estaría pronto cerca a arrebatar a su iglesia. Dentro de esos eventos, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 también nos habla de eventos que van a estar ocurriendo en el periodo de la gran tribulación, que van a afectar directamente la nación de Israel y por ende el mundo entero. Pues es un trato que Dios va a tener directamente con la nación de Israel en los 7 años del periodo de la gran tribulación, para que al final de esos 7 años, una vez ocurra la segunda venida de Cristo, la nación de Israel pueda mirar al Yeshua HaMashiach, al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y de Él recibir ¿qué? Salvación y perdón de pecado. Así que Mateo 24, Cristo nos dice, de la higuera aprende la enseñanza. ¿Quién es la higuera? Nosotros sabemos en la Escritura que el libro de Oseas, capítulo 9, verso 10, nos habla y nos enseña el simbolismo de que la higuera es la nación de Israel. Y nos dice, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que el Señor nos habla de una restauración de Israel, una restauración de ese Israel físico, de ese remanente, de ese pueblo judío que va a estar restaurado, reedificado, va a rebrotar nuevamente, va a resurgir como una potencia mundial al final de los tiempos, en los tiempos postreros. Nosotros sabemos a través de la Escritura que la nación de Israel comenzó su resurgimiento en una época cercana del siglo XX y que desde el 1917 la nación de Israel comenzó a dar unos movimientos y unos pasos hacia esa restauración. Era lo que hablaba el profeta Ezequiel en el capítulo 37 acerca de la restauración de los huesos secos. Es lo que habla Isaías capítulo 66, nacerá una nación de una vez. Lo que habla Isaías desde el capítulo 55, 60, 66 acerca del retorno de judíos hacia una restauración física de la tierra y a un reverdecer de la tierra de Israel en medio de todas las naciones, donde todos los ojos verían a un Israel reverdecer donde no había posibilidades, solamente Dios lo iba a hacer. El desierto iba a producir, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Desde el 1948, precisamente, Dios utilizando como instrumento a la nación de los Estados Unidos, relacionado directamente con el presidente Harry Truman, en el 1948, Israel se declara como una nación independiente y allí David Ben Gurión proclama: Israel, eres Israel, el 14 de mayo de 1948. No solamente eso, sino solo que nosotros no debemos de olvidar que luego del 1948 y luego de muchísimas vicisitudes y batallas, la nación judía, el pueblo israelita, logra en el 1967, con una guerra contra los árabes, con un puñado solamente, un pequeño grupo de judíos, logra arrebatarle la ciudad a los árabes, pero no así el templo. Eso ocurre en el año 1967. Luego del año 1967, Israel hace un acuerdo de paz con Egipto en el 1979, entre 1980, cuando se estaba llevando a cabo precisamente la revolución iraní, cuando Irán cambia su nombre de Persia a Irán en el 1979. Pero luego nosotros vamos a ver que también Israel hace acuerdos de paz con Jordania entre 1993 y 1994 y que ha existido una intención de que se dé unos esfuerzos de paz con la nación de Israel y sus naciones vecinas enemigas hacia los tratados de Oslo. Los presidentes de los Estados Unidos siempre han tratado de intervenir en esto. Países también aliados a Estados Unidos, porque Israel no tiene muchos aliados en la región oriental o en Oriente Medio, tratando de hacer acuerdos y esfuerzos con Israel para tratar de mantener la paz en ese lugar. Así que
si se trata de acuerdos de paz, Israel es un país de vanguardia que siempre ha querido la paz y siempre ha querido mantener la paz en su territorio y con sus países alrededor. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú veas que esa higuera, su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Cuando tú veas todas las cosas que van a estar sucediendo en relación a Israel, hay eventos climáticos, van a haber eventos políticos, van a haber eventos sociales, van a haber eventos religiosos, van a haber eventos espirituales, que van a trastocar la iglesia, van a haber muchísimos eventos que se van a estar llevando a cabo en el mundo que van a ser significativos para dejarle saber a la iglesia que pronto será arrebatada. Pero cuando tú veas eventos que tocan a la nación de Israel y que colocan nuevamente a Israel en la palestra pública y a Jerusalén como piedra pesada para las naciones, como habla el profeta Zacarías en el capítulo 12, tú tienes que entender, pueblo, gente, tú tienes que entender, Cristo está diciendo que yo estoy cerca a las puertas. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿A qué generación se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Número 1, a la regeneración judía, de judíos viviendo en Israel, de judíos ascendientes de allí, de israelitas, judíos de ascendencia, gente judía de ascendencia judía en todas partes del mundo, que van a ser actores y personajes claves en este tiempo postrero, en este tiempo final, que están ubicados en diferentes partes del mundo. Son banqueros, son políticos, tienen muchísimo dinero, son multimillonarios, están en diferentes lugares, en diferentes países, no solamente en Israel, en diferentes lugares, en diferentes países, porque van a tener un rol activo. Y un rol no solamente activo, sino un rol bien participativo y de mucha participación en el periodo de la gran tribulación, con ese personaje que se va a levantar luego que la iglesia sea arrebatada, que se va a dar a conocer al mundo entero y que será capaz, ese personaje, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición llamado Anticristo, de hacer finalmente, escúchalo, para hacer finalmente un acuerdo de paz con todos los enemigos de Israel, haciéndolos amigos. Oye, eso es lo distinto y lo que se diferencia de estos acuerdos de paz que están sucediendo ahora mismo y que sin lugar a duda no estamos minimizándolo. Estamos señalando y diciendo, la Biblia nos está diciendo que todo lo que está pasando en Israel ahora es bien importante, porque debe estar Israel en la palestra pública, debe estar Jerusalén siendo tema de discusión en este tiempo postrero, en este tiempo final, para lo que lo que se avecina y lo que viene sobre el mundo entero en el periodo de la gran tribulación. Cristo dijo, esa generación no pasa hasta que todo esto acontezca. Así que Cristo se está refiriendo, número 1, a esa generación israelita, judía, que va a ser una generación sionista, una generación patriota, una generación que no va a olvidar, una generación que va a abrazar lo que inició el Tratado de Balfour en 1917, lo que consiguió David Ben-Gurión en 1948, aquellos 5 o 6 judíos con la ayuda del presidente Harry Truman, lo que consiguieron los familiares, los abuelos del primer ministro Benjamín Netanyahu y todos los que participaron en la guerra de los 6 días en el 1967, lo que le da hoy a Israel una característica de una nación poderosa, una potencia poderosa, una potencia de vanguardia, de índole tecnológica, donde de los lomos de Israel hoy han salido muchísimos banqueros, familias adineradas, gente con muchísima influencia política, económica y militar, que van a jugar un papel bien importante en el periodo de la gran tribulación. No es casualidad que tenga el presidente de los Estados Unidos dentro de su gobierno, dentro de su gabinete, un yerno judío, de ascendencia judía, sumamente adinerado, multimillonario, con una influencia
política y económica donde sus tentáculos se mueven más allá de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien importante, ¿por qué? Porque no solamente Jared Kushner tiene un papel significativo y juega un rol importante en todo este movimiento. Hay muchos más judíos de ascendencia judía como él en distintas partes del mundo, donde poco a poco van a ir tomando su lugar, en toda esta agenda profética que se avecina para darle paso y darle su gran aval y su gran entrada al hombre de pecado, al hijo de perdición, al anticristo, que finalmente gobernará el mundo por 7 años en el periodo de la gran tribulación. Fíjese cómo dice aquí: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación judía, una generación sionista, una generación de vanguardia, una generación que está allí en Israel esperando que muchísimas cosas se den, que muchísimos acuerdos más se den. Una generación, una población judía que anhela paz. Usted lo está viendo constantemente, por eso es que muchos están en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu, porque quieren paz. Una generación judía de vanguardia, de innovación tecnológica, que van en busca de eso, pero también nos habla de la generación gentil, que somos nosotros, que no somos judíos de nacimiento, que hemos abrazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que estamos pendiente, no solo pendiente como el que está espectador y está mirando lo que pasa con la luna, lo que pasa con el sol, lo que pasa con las estrellas, o lo que pasa con las lunas rojas, o lo que está pasando en Israel, o cuándo se va a tocar el shofar, o qué va a pasar en el monte del templo, o qué pasa con el primer ministro Benjamín Netanyahu, adora la gloria de Dios, o qué está pasando con la moneda, con la moneda digital, o con todo lo que está sucediendo hoy, con todo el avance, con los satélites que hay a nivel en todo el universo, en la atmósfera, con todo lo que está haciendo la inteligencia artificial, con todo el avance de comunicaciones, con lo que está pasando con la internet, con lo que pasa con el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, el cambio climático. No, una iglesia que conoce y sabe que también somos parte de esa generación que estamos viendo el cumplimiento profético ante nuestros ojos. Cristo dijo: te advierto una cosa, esta generación no pasa hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Iglesia, si todavía hay iglesia que está dormida y no abre los ojos, tienes que entender que pronto seremos arrebatados a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque los cumplimientos del pacto, escúchalo bien, los cumplimientos del pacto y de las promesas que Dios le ha hecho a Israel, ¿cuándo se van a cumplir? ¿Cuándo se van a cumplir, iglesia? No es ahora, no es en este tiempo de principio de dolores, tampoco será en el tiempo de la gran tribulación. Iglesia, se cumplirá en el milenio, porque te tengo una gran noticia. Israel fue el instrumento de Dios. Israel fue el instrumento que Dios utilizó y que Dios señaló desde aquella profecía que Dios Padre trazó en Génesis capítulo 3, verso 15, que de la simiente de la mujer levantaría uno que destruiría el imperio diabólico. La nación de Israel, a través de siglos y de milenios, y lo que Dios ha determinado se cumplirá sobre ellos. Dios le ha guardado, Dios lo ha preservado, Dios lo ha encaminado. ¿Por qué? Porque el cumplimiento grande no sería en sí lo que es Israel como nación. El cumplimiento grande, maravilloso, poderoso, portentoso, es quién iba a salir de esos lomos, que no sería otro que Dios encarnado en el Emmanuel, que de la simiente de la mujer, y porque a Dios le plugó, como yo digo en buen puertorriqueño, a Dios le dio la gana, determinó que de la raza hebrea, de los hijos de Eber, naciera el Mesías. Es ese Mesías que ese pueblo tiene que reconocer. Es ese Salvador del mundo que ese pueblo tiene que adorar. Es el Yeshua HaMashiach, el ungido, el alfa y el omega, el principio, el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Es en esa misma sangre, es a ese mismo, aquel que
sus clavos, traspasaron sus heridas, que tienen que mirar al pastor de los pastores, a la puerta de las ovejas, al camino, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cordero y al León. Esa nación tiene que mirar a Cristo y tiene que mirar y reconocerlo como el Señor y Salvador del mundo y decirle, no como aquel que dijo en el 1948 solamente eres Israel, no como las guerras del 1967 de recuperar a Sion, es que todas las naciones del mundo vendrán y adorarán en Jerusalén, es que todo el mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, y los primeros que lo tienen que reconocer como Señor y Salvador, ese remanente, es la nación de Israel. Ahí se cumplirán los pactos y las promesas de la nación de Israel. ¿Cuándo? En el milenio, cuando Cristo Jesús en su segunda venida venga por segunda vez, afirme sus pies sobre el monte de los olivos, y ese remanente judío, ese remanente israelita, como dice Romanos capítulo 11, desde el verso 26, le reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, entonces esa nación judía entrará al milenio y Cristo les dirá, te tengo otra noticia, Cristo les dirá, vengan, les voy a presentar a mi iglesia, mi novia, mi esposa, y donde Cristo, en las cenas de las bodas del Cordero, que será en el milenio, le presentará a Israel, a nosotros la iglesia, como aquellos que en este tiempo, que no éramos pueblo, hemos sido llamados a ser pueblo, a predicar este evangelio. Así que todo lo que está pasando a nivel mundial hoy con Israel es un vislumbre de lo que se aproxima, es un vislumbre de la gloria eterna, es un vislumbre de arrebatamiento, es un vislumbre de harpazo, es un vislumbre de rapto, es un vislumbre de que ya tienes que estar preparado para el encuentro con Cristo, porque pronto la iglesia será arrebatada y comenzará el tiempo de la gran tribulación, cuando ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, el anticristo, finalmente logre un acuerdo de paz con Israel y todos sus enemigos, porque sin lugar a dudas, estos acuerdos que está haciendo Donald Trump con estos estados árabes, lo que está provocando y lo que va a provocar ahora es que poner a un Irán un poco más solo en la región del Oriente, desestabilizar a Irán con sus aliados, que son quienes: Siria, Turquía, Rusia y China. Si esto se está dando y toda esa política internacional se está moviendo y cada cual se está moviendo en ese ajedrez profético, y los actores se están colocando donde deben de estar, ¿dónde debe estar la iglesia? ¿Dónde debe estar la iglesia? Llena del poder del Espíritu Santo, reconociendo que en cualquier momento será arrebatada. ¿Y qué vamos a ver próximamente? Vamos a ir viendo qué va a ir haciendo Irán respecto a esto, la autoridad palestina, que está en contra obviamente de todos estos acuerdos, pero que sin lugar a dudas irá viendo cómo Rusia irá tomando un papel más activo con todos sus aliados, mirando cómo Rusia irá tomando un papel más activo con todos sus aliados, mirando de cerca estos acuerdos de paz. Iglesia, ¿cómo dice esa iglesia que está esperando ser arrebatada y que reconoce que estamos en un momento de qué? Crucial. ¿Para qué? Para el final de la trompeta, el Tequía Gedola, ¿ah? Eso que se aproxima y que se celebraba en el Rosh Hashanah, que está próximo a acontecer ya mismo, Rosh Hashanah de nuevo en la nación judía. ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo dice la iglesia? Esperando el final de esa trompeta, ese sonar del shofar del cielo que tocará Dios Padre para decirle a su Hijo, a Cristo: ve y busca tu iglesia. ¿Cómo dice la iglesia? Ven, Señor Jesús, tu iglesia, tu novia te espera. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.